Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Hola, Mari, hola, Jerón, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Pues nada, Muy aquí todo buenos bien. días. ¿Cómo están en este sábado con buena temperatura aquí en Monterrey? No sé ustedes en sus estados. Yo estoy así en línea. Bueno, Sí hay buen clima ya, ¿no? Hay calorcito, aunque un poquito, temprano, porque pues no son climas todavía de la temporada, pero bueno, pues ya empezamos con el calor. sí, cierto. Es Pues correcto. hoy, hoy hablaremos de una figura, una de las figuras más complejas de la historia de México, Pancho Villa, el centauro del norte. No solo el revolucionario ni el mito del norte, sino el hombre que surgió de las haciendas, del trabajo rural, de las redes familiares del norte y de un país profundamente desigual. Creo que seguimos igual. Porque para entender a Villa hay que entender el México que lo formó. Entonces, al revisar distintas biografías, estudios históricos, investigaciones genealógicas, me puse a hacer su arbolito también y hasta trabajos con ADN. Vemos que Pancho Villa no puede explicarse con una sola historia. Villa es al mismo tiempo un hombre real, un líder social, un producto de redes familiares, históricas y un mito construido por la memoria colectiva. ¿Ustedes saben por qué se le decía el centauro del norte? ¿Mari? ¿Yero? No, fíjate que no, o No. sea, yo no encontré ese dato, o sea, digo, más bien encontré que no se llamaba Francisco Villa. O Exacto, sea, se pues llama empezando por ahí, ¿no? O sea, que era Doroteo Arango y que tomó el nombre de un general que murió y entonces él se adjudicó el nombre, pero bueno, lo del centauro, pues está interesante saberlo. Sí, porque él era muy bueno cabalgando. Entonces decían que él era como caballo y hombre al mismo tiempo, como un centauro. Entonces, Wow. está bien interesante porque era muy bueno con caballo, ¿verdad? Entonces, y entonces, dice, pero bueno, él era norteño, él nació en Durango En Durango. y su familia de lo que estaba revisando, bueno, algo también muy interesante que ahorita se los voy a platicar. O sea, él se llama José Doroteo Arango Arámbula. Nació el Mm, 5 de junio de 1878 en la Coyotada, San Juan del Río, Durango. Y murió el 20 de julio de 1923 en Chihuahua. Él tenía influencia en Chihuahua, Durango y creo que Tamaulipas. Otras. ujú, Sí. Y su padre, o sea, hay algo muy curioso con sus apellidos, ¿no? Porque su padre es Agustín Arango Vela y su madre es María Micaela de Jesús Arámbula Álvarez. O sea, como dices tú, Mari, eso es cierto, él tomó el Villa porque él vivía en la sierra, ¿no? Y entonces agarraba, como dices tú, esa teoría, ¿no? De que pues tomó el nombre de un general. Pero también, bueno, ahorita les ujú. cuento que en 1616 él tiene un Francisco Villa. O sea, por supuesto que él no sabía, ¿verdad? Entonces, Claro. tiene un ancestro igual, Francisco Villa. O sea, no sé Mira, kármicamente, ¿verdad? Pero bueno, y lo na- curioso ajá. es que su abuelo paterno es José Eustaquio Arango, pero Mm, su bisabuelo, o sea, el papá de ese abuelo, es José Cesario Sarmiento Salazar. O sea, ujú, debió de haberse apellidado Sarmiento, pero él utilizó el nombre de la mamá, mm, Josefa Arango de la Torre, o sea, su abuelo paterno. Y son de Durango, ujú. de Durango. Ok. Sí, sí, sí. Sí, no, como dices, ¿no? Entender a este personaje parte de entender el contexto. Él provenía, como dices, de una, o sea, familia humilde y desde muy temprana edad vivió, ¿no? Las desigualdades, porque las haciendas en las que surgió, pues fue esas actividades económicas, esas unidades económicas desiguales, donde había
prácticamente ataduras, ¿no? A los peones que tenían que comprar ahí sus víveres, sus cosas, y nunca terminaban de pagar. Entonces era un sistema totalmente desigualitario. Había pelea por las tierras, por el agua, por todo. Y bueno, él desde muy pequeño pues se dio a la fuga. Leí que, bueno, pues por defender a su hermana, porque pues abusaron de ella, pues tuvo que salir de bandolero, ¿no? Como a hacerse de su vida, pues, o sea, y efectivamente, o sea, las lecturas de Pancho Villa, pues se dan de varias vertientes, o sea, hay gente, o sea, unos lo catalogan como un héroe, otros lo catalogan como un verdadero villano, como un desalmado, pero bueno, entendiendo el contexto en el que se daba en la parte revolucionaria, donde era una sobrevivencia, donde tenías que pelear por tu vida, tenías que luchar, él muy firme a sus ideales de querer igualar las condiciones, pues fue como se dio, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que yo ignoraba, o sea, y me ha impactado la vida este personaje, ¿no? Y no, pues además de que era conocido, como dices tú, como el Centauro del Norte, él era el general de División del Norte. Y, este, Exacto. y lo que, pues sí, él era campesino, como dices, pero él se dio cuenta que el poder de alguna manera lo canalizó en las redes humanas cuando estalló la revolución, ¿verdad? Entonces él conocía los caminos del norte y sus conflictos. Fue cuando nació Pancho Villa, porque se cambió de nombre, ¿verdad? Entonces como dices, fue admirado, también odiado, perseguido y finalmente asesinado, pero su historia no terminó con su muerte, porque para nosotros, para mí sí fue un héroe, ¿verdad? Para mí yo digo que sí sigue en la memoria viva del México rural, que lucha por existir hasta la fecha, ¿verdad? Este, y ha sido, pues yo creo que algo fascinante para mí estudiar su genealogía. Este, yo leí ese libro de este señor, un americano que hizo el del ADN de Pancho Villa. Tú también, ¿verdad, Jerome? Tú leíste el que me decías, el de Paco Taibo. ¿Cómo Sí, lo ves? fíjate que un escritor español, pero español mexicano, de hecho, Paco Taibo II, eh, vino varias veces aquí a la Feria del Libro y sí está apasionado de la historia de México. Él más bien mexicano que español, pero más que nada tuvo que ir a España en los tiempos de 68. Pero realmente siempre vive aquí y siempre está. Su hermano también es literato también, Benito se llama. Ujú. Y hizo una investigación, para mí la más completa que hubo sobre Pancho Villa. Hizo dos, uno sobre Che Guevara y la otra sobre Pancho Villa, ¿verdad? La que me interesó fue la de Pancho Villa. Y realmente es un libro de no sé cuántas páginas, o sea, más de Sí, es 500 páginas. enorme. Es un enorme libro. Y realmente fue, de hecho, filmó muchas veces cuando fue los lugares importantes, fue y a investigar ahí mismo para escribir su libro. Entonces, realmente sí tiene un libro muy recomendable, la verdad, para los que les interesa el tema de Pancho Villa y de la revolución, ¿verdad? Porque hemos dado pertenece a la Revolución Mexicana. El libro de Pago Ignacio Tabo II. Se llama Pancho Villa. Sí, 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 sí me contaste que está bueno. Pero bueno, prácticamente pensamos en Pancho Villa y pensamos en la revolución, que de alguna manera lo creó y no lo creó, pero sí le dio una causa política, porque él ya tenía su liderazgo, ¿verdad? Entonces, bueno, de esas primeras biografías lo presenta como un caudillo popular surgido del campo, como dices, Mari, de origen humilde. Y bueno, pues, ay, perdón, estoy como que en la luna. No te preocupes. Bueno, Sí, 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 escucho. sí, sí. O sea, lo interesante aquí es
pues que su causa sí era genuina, ¿no? O sea, y que obviamente en los tiempos de la revolución pues, fueron muy convulsos, como muchas traiciones también, o sea, que de repente te aliabas con alguien y resultaba que te traicionaba o se creía eso y entonces él tomó partido. También por ahí leí que él, de verdad con los estadounidenses no se llevaba, o sea, no simplemente no los toleraba, ¿no? Y bueno, se hablan de ahí varias masacres, ¿no? O sea, como dirigidas por él y por eso esa sensación de que pues es una persona que fue demasiado cruel, pero todo tiene un origen, ¿no? Al final, cuando quieres defender, o sea, no es justificar la violencia por la, ¿no? O sea, simplemente yo creo que el tiempo de la revolución pues marcaba esa línea, ¿no? O sea, de, como decía, o sea, de sobrevivencia, o sea, o estás o no estás, o lo hacemos, no lo hacemos. Y Pancho Villa, que yo creo, o sea, hoy por hoy que también se le da más peso a lo mejor hasta a Emiliano Zapata, ¿no? O sea, no sé si por la figura, yo qué sé, pero creo que es más, la historia da más foco a Zapata y pocas veces nos metemos a la biografía de Villa, ¿no? Pero sí, muy interesante, porque además eso, o sea, su vida trascende y ya como un ser mitológico, ¿no? Como una persona, pues no sé, algún modelo a seguir, no sé, en ese libro de Paco Taibo si lo mencionan así, o no sé. A ver, cuéntanos, Jerome. No, pues es que yo creo que no se puede disociar Pancho Villa de la revolución. Lo que sí se puede ver es que, igual que Emiliano Zapata, que tuvieron una visión humanista, ¿ok? Ya que la revolución está llegando a su fin, es cuando empezaron a tener programas educativos, programas agrícolas, o sea, había una visión no nada más de conquistar el poder, sino de también poder ayudar al pueblo, ¿verdad? Lo que vemos básicamente en esos dos personajes, ¿verdad? Pero en contexto muy diferente, obviamente, ¿verdad? Sobre todo la época de México, de esa época, pues no era tan unificado como ahorita. No unificado en su frontera, sino unificado en su manera de vivir, porque como era muy difícil viajar de un lado a otro, entonces era bien difícil poder vivir con otras costumbres que no teníamos a nuestro terruño, ¿verdad? Sí, y bueno, eso también cuando Villa se incorporó en 1910 al movimiento encabezado por Madero, es uno de los puntos de inflexión más significativos de su trayectoria. Hasta entonces Doroteo Arango había vivido a los márgenes del orden de Porfirio Díaz, perseguido por la justicia y vinculado a redes rurales informales. Entonces, la revolución ofreció a ese mundo de violencia dispersa una dirección política. Entonces, el encuentro con el maderismo permitió a Villa canalizar su experiencia militar adquirida en años de vida irregular hacia un proyecto político bajo el liderazgo de Madero. Su conocimiento del territorio, su capacidad de reclutamiento entre los campesinos y su reputación entre las comunidades rurales lo convirtieron en un jefe eficaz, perdón. Sin embargo, este vínculo estuvo marcado por tensiones. Durante el gobierno maderista, Villa fue subordinado por Victoriano Huerta, quien desconfiaba profundamente de él. Yo desconfiaba de Huerta, ¿verdad? También. La, Sí, co- claro. la condena a muerte de Huerta dictó en su contra, posteriormente conmutada por prisión. Refleja tanto la desconfianza de la élite política hacia los líderes populares como el temor que generaba el poder militar regional que Villa estaba pues consolidando. Y el asesinato de Madero en 1913 transformó definitivamente la posición de Villa. A partir de entonces,
su lucha dejó de ser únicamente contra el régimen porfirista y pasó a convertirse en una guerra por la legitimidad política del país. En ese proceso, Villa dejó de ser un jefe insurgente para convertirse en un actor central del conflicto revolucionario. Este episodio confirma que la revolución no creó a Villa, pero sí le creó el marco político que permitió su transformación de líder rural a figura nacional. Cuando gobernó Chihuahua, actuó como caudillo improvisado, bajó precios, creó escuelas, ayudó a campesinos, reorganizó la economía. Entonces, eso demuestra que él tenía un verdadero proyecto social. Entonces, ¿por qué lo ven a veces como dice María, ¿verdad? Como villano? Pues sí, a lo mejor porque fue muy, pues duro, ¿no? En su ideología, ¿no? De acabar contra pues ¿qué será? El abuso, ¿verdad? Exacto. De la, de la, de la élite, ¿no? Sí, o sea, hay varios episodios que se narra que las luchas eran sanguinarias, ¿no? O sea, que no había piedad, o sea, contra el enemigo. Y bueno, pues en una guerra, pues así es, ¿no? Y aparte, efectivamente, o sea, él se fue como, pues haciendo más grande por el carisma, por la identificación que tenía con la gente, por ese liderazgo, ¿no? Tan, o sea, tan arraigado y también, o sea, gracias a él, pues se dieron varios actos, o sea, en varios combates, pues dieron pauta, ¿no? Para que ganara Madero, o sea, como estos puntos neurálgicos de la revolución, del movimiento social, y que pues, con el tiempo como te digo, o sea, era un tiempo de muchas traiciones, de muchos bandos, de mucha desigualdad en cuestión política, en cuestión igual, ¿no? Como dice Jerome, o sea, los territorios, o sea, él se destacaba en el norte, pero pues también había otro México en el sur, ¿no? Y entonces la unificación pues era complicadísima, bueno, sigue siendo complicadísima, ¿verdad? Pero pero así se dio este personaje y yo creo que pues antes de juzgarlo, antes de calificarlo, antes de lo que sea, pues es como necesario leer en qué contexto, su vida y bueno, pues ya definir una postura, ¿no? O sea, pero qué interesante su trayectoria y sus aportaciones. Y fue un hombre pragmático. A él no le interesaban los discursos, le interesaban los resultados. Yo digo que se preguntaría algo Claro. simple hoy, ¿la gente vive mejor? Porque para él era la única medida de una revolución, que la gente estuviera mejor, porque él estaba en contra de la desigualdad territorial, la pobreza rural, la migración forzada, la distancia entre el poder político y la vida cotidiana del pueblo. Entonces, Pancho Villa no fue un accidente de la historia, fue el resultado de un México rural desigual que llevaba siglos formándose, este, ¿verdad? Y entender a Villa no es estudiar a un hombre, es entender la historia social de México. Entonces, sí, su figura sigue siendo debate, como decimos, pero bueno, es parte también de entender el presente de México, porque las estructuras que dieron al origen a la revolución no desaparecen de un día para otro, siguen vigentes, ¿no? Persiste la desigualdad territorial, las brechas sociales, tanto en la memoria colectiva como en la rural. Entonces, Villa sobrevive no solo como personaje histórico, ¿no? Sino como un recordatorio de que las tensiones sociales no resueltas siempre encuentran formas de volver a la historia. Entonces, quizá por eso seguimos, o yo sigo también pensando que hay que recordarlo, no porque Villa pues cambió parte de México, sino porque todavía dialogamos con las preguntas que él encarnó. Quizá Villa no entendería del todo el México actual, pero entendería perfectamente si la justicia social llegó o sigue siendo promesa, sigue siendo promesa, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Y es complicado esto y qué triste, pues sí. Sí, sí, pero bueno, o sea, es que como todo, ¿no? O sea, y como bien se dice, si no conoces la historia, pues tiendes a repetirla, ¿no? Y yo creo que ahorita faltarían muchos villas, ¿no? O sea, como en liderazgo, ¿no?
asesinos, pues, o sea, sino como en liderazgos, como con compromiso, como con ayuda para la gente real, o sea, no de discurso, no de dientes para afuera, ¿no? Y como, o sea, me gusta esa practicidad de que él quería resultados, él quería eh, cosas palpables, no promesas, no discursos al aire, o sea, entonces, pues bueno, Villa, pues es como estas, pues sí, parte de la mitología, ¿no? También, o sea, esta equiparación del centauro, o sea, como que pues el recuerdo de los seres mitológicos, ¿no? O sea, como dices, wow, pues hasta ese grado ha llegado su presencia, ¿no? También. Y estuve contando las mujeres que dicen en toda esta bibliografía, ¿verdad? Tuvo como 30, o sea, y más de 30 hijos, y fue mal padre, o sea, él fue mal padre porque pues él se la pasaba en la revolución, pero una vez encontré una historia de que él pues de alguna manera, una persona, una mujer moribunda, le pidió que cuidara a su hijo. Entonces, él estaba escondiéndose, allá en Chihuahua, en la sierra. Entonces él convivió con el niño, la mujer se murió y al morir la mujer le dijo, oye, te encargo a mi hijo. Entonces él lo crió con el amor que no tuvo por ningún hijo, ¿no? Pero Claro, hay cosas muy humanas, muy bonitas de Villa y pues sobre todo su ideología, ¿no? De justicia, como dices tú. Si no hay resultados, para él nos hacen no falta. sabía. Sí, yo creo que en momento dado estamos viendo un personaje histórico que yo creo que más gente deberían de conocer. Yo creo que la historia poco a poco se va desvaneciendo, pero hay personajes que sí deberían de estar más conocidos, ¿no? O que se habla más de ellos. Pero sí, sí es un antagonismo que siempre ya había, ¿no? Entre su personalidad de revolucionario, que tiene que ser así, porque manejar un ejército de no sé cuántas gentes, pues no es fácil, ¿verdad? No es, que Claro, no puede ser buena gente, entonces tiene que ser realmente muy enérgico, a tener programas sociales para apoyar eh, el cambio que requería México en ese momento. De hecho, hay una anécdota que cuando murió asesinado, y hasta uno ya sabe la historia, él venía precisamente de un bautismo. O sea, se quedó con integrado su pueblo, aunque después fue general y fue muchas cosas. Y cuando murió, venía, le habían invitado a un bautismo, él fue, bautizaron al niño o a la niña, no sé qué era. Y ya después la comida se vino y ya cuando se rezó, pues ya sabemos que lo balacearon, ¿verdad? Entonces se nota que aún teniendo haciendas, porque después el gobierno dio la hacienda Canutía, eh, estaba integrado a su pueblo. Exacto. Bueno, y también quiero platicarles un poco de su genealogía. Se me ha hecho bien interesante, porque, bueno, no sé si conozcan cómo se dividía México, pues en la época del virreinato. Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Texas, la parte sur de Texas, Tamaulipas, era conocido como el Nuevo Reino de León, ¿verdad? Lo que es Nuevo León, de alguna manera, pero pues extenso. Y la Nueva Galicia es Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, parte de Michoacán, parte del Bajío. Pero entonces la familia de Doroteo Arango es prácticamente de la Nueva Galicia. Bueno, Durango también pues está un poquito integrado a esta parte, pero él tiene familiares, o sea, son básicamente puro duranguense, pero también tiene vínculos con Jalisco, eh, con Zacatecas, pues sobre todo eso Jalisco, porque bueno, hay unas familias que los que de alguna manera conocemos a las familias, por ejemplo, en el norte, que es Marcos Alonso de la Garza, ¿verdad? Como Mari, y como tal. ujú,
Este, pero en Nueva Galicia llega Pedro Pacho, casi todos, ¿verdad? Entonces, él está emparentado, sus ancestros, ¿verdad? Sus ancestros antiguos. No es directamente, pero sí, tiene vínculos, con estas familias de Pacho, de los colonizadores, y tiene varios portugueses, o sea, a ver, déjenme ver si los encuentro, si quieren, mientras vayan comentando algo entre los encuentro. Sí, esta parte humana, ¿no? De Villa, porque efectivamente un niño, o sea, le causaba ternura, o sea, sí, fue mal padre, pero en realidad los niños eran como su debilidad, ¿no? O sea, por ahí también se cuenta que pues ya estaba a punto de fusilar a alguien y llegó un chamaquito y le dio una patada como diciendo, vas a matar a mi papá, y el otro así como le había dado una patada justo en la pierna donde él estaba herido por un combate, este, pues él dijo, a ver, o sea, llévate a tu papá y corran ahorita, porque si no los dos me los echo, ¿no? Entonces salvó al papá a través de esta ímpetu del niño, ¿no? O sea, inocentemente, o sea, pero sí tiene su lado humano, su lado, obviamente, pues de justicia. Y como bien dice Jerome, o sea, no puedes ser mano blanda cuando tienes a tu poder, o sea, no sé, miles de personas, y el liderazgo tiene que ser enérgico, ¿no? Porque pues, si no, también iba a haber un desbarajuste al interior de su ejército, ¿no? Digamos, entonces, pero sí, muy interesante. Sí, es cierto, y yo creo que es lo que nos hace falta ahorita, ¿verdad? Con tantas cosas de distorsión social, nos hace falta más liderazgo y Es, autoridad. Bueno, tiene un Joao de Castelo Branco de 1500. Tiene algunos coroneles. La verdad es que está bien interesante su genealogía. Yo tengo muchas cosas que hacer, pero me la puse a hacer porque dije yo, a ver a dónde llega. Pero sí tiene unos vínculos bien interesantes. Zacatecas, sombrerete Zacatecas. Tiene apellidos, pues sí, pues reconocidos como sefarditas, como Sarmiento, Salazar, Torres, Reyes. ay, ¿Tú también tienes Carlos? ¿Sí? Reyes, Ah, bueno, Rey, es que sí, yo Rey, soy Reyes. este, Sefardita. Eh, tiene un interesante que es un capitán, Miguel Cid Calera de Velázquez, es de 1548. Bueno, bueno, el papá fue un explorador minero y conquistador español nacido en Valencia. Ay, se estableció en la Nueva España. Bueno, ya ven que la Nueva España era la parte de Ciudad de México, pero no se le conocía también a todo México. Pero bueno, ya su hijo fue mestizo, y porque se casó con una indígena. Muy interesante, la verdad. Habría mucho que hablar de su genealogía. Bueno, eso es lo que yo encuentro. Pero sí, los reyes, los Arámbula, se repite. Ah, no, pues sí, son los de su mamá. También tiene Villarreal. También tiene una familia de origen noble, que son los Vargas Machuca, que son los que estudiaron en la parte de Michoacán, Jalisco, los Villarreal también. A mí sí me ha encantado su genealogía, pero sobre todo muy norteña. Sí, muy norteña. Pues sí, no sé si quieran decir algo más de nuestro interesante personaje. Pues yo añadiría que sea, como le dije hace ratito, sea interesante que más gente conociera esos personajes, porque realmente son los que marcan una referencia en la historia de México. Entonces, ahorita que estamos viviendo una época que hay muchos invasión extranjera, musical, cultural, todo eso, ¿verdad? De eso está hablando. Se deben de regresar poquito a la historia para saber exactamente de dónde estamos. Yo creo que por eso no quería Estados Unidos a Villa, ¿verdad? Porque él era muy
Yo defiendo mi folclore mexicano y lo defiendo y no me ven nadie, ¿verdad? Entonces, como dice Jerome, es parte de que él quería mantener viva, ¿no? Pues, su origen. Y los gringos, pues bueno, o sea, por decirles así, ¿verdad? Estados Unidos, sí es complicado, no es igual, ¿verdad? Sí, no. No, y aparte, ¿sabes qué? También encarna valores muy, pues, profundos, ¿no? O sea, por ejemplo, también el agradecimiento. O sea, él si le hacían algún favor en algún momento, no se olvidaba, ¿no? Y entonces Bonito. lo pagaba, ¿no? O esta ayuda de verdad muy de corazón, o este arraigo nacional. O sea, como que sí, sí, sí le escarbamos así como en la figura de en cuanto a lo positivo, en cuanto a valores, en cuanto a formas, pues, digamos, de positivas, o sea, de mucho, pues sí, valor, pues sacaríamos bastante de su figura, ¿no? O sea, La pero verdad. sí, sí, está súper, súper interesante y muy, muy atractivo para estudiar, la verdad. Y sí nos hace falta reconocerlo más, como dicen ustedes, porque y sí, vivir sus valores, que está complicado ahora con tantas teoría en cosas. Ay, perdón. Sí, no, con tantas distorsiones, ¿no? Pero Sí, bueno, pues todo tiene una raíz también, o sea, él se crió de algún modo solo, o sea, como huyendo, como también sobreviviendo, y entonces, pues en el camino seguramente, pues, cuántas cosas no habrá visto, ¿no? O sea, y desde muy corta edad, y pues así se forja a veces la personalidad, ¿no? O sea, pero pues, también habría que ver, o sea, hoy, en el día de hoy, pues esas orientaciones, esos liderazgos, esas o sea, cercanías, ¿no? Para tener alguna figura, pues, que te pueda encaminar, o sea, y no perderse, ¿no? Pero bueno, pues hay de todo ahora. y esos valores, ¿no? Porque como dices tú, el agradecimiento es uno de los valores más, importantes que la gente pasa de alto, ¿no? Todos los días. Que, y sobre todo también, ¿no? Eso que dices y que mantenía las redes sociales. Es que es tan importante la gente que no sabe mantener sus redes sociales. O sea, no es que tienes que hacer amigos falsos, ¿verdad? No. O sea, amigos verdaderos, amigos, o sea, porque es tan complicado, pues ahora, ¿no? Bueno, a mí sí se me ha hecho siempre difícil, ¿no? Pero, es muy importante, yo sí me he dado cuenta, las redes familiares, las redes de amigos, las redes con las que contamos, porque son las que nos sacan, y él hacía uso de sus redes y sus habilidades sociales. Y bueno, la verdad es que sí, yo sí soy súper admiradora de Villa, ¿verdad, Yaron? ¿Tú también? Sí, también, obviamente. Son personajes muy importantes que no podemos pasar de lado. Pues sí, pues sí. Me pareció muy Oye, interesante. y muy simbólica esa foto, ¿no? Donde está él sentado en la silla presidencial, o sea, con Zapata, o sea, como, digo, pues, obviamente sabemos que era ficticio, pues, o sea, nunca fue presidente, ¿no? Pero pues en todo lo que encarna la simbología de, bueno, pues sí se puede llegar a ser una persona justa y estar en esa silla, o sea, sí, sí se puede, ¿no? O sea, Sí, es nada más especial. hay que lucharle bastante. Pues sí, es Es que, mucho esfuerzo, sí. pero sí es posible, como dices tú, y esperemos que, la verdad es que deseamos que nuestro México se inspire de esos valores, de nuestra historia. Por eso estamos aquí, hablando de nuestra historia mexicana, para recordarla y que no se nos olvide y continuar, la verdad, y saber que es parte de nuestra identidad, nuestro origen. Yo también soy origen campesino, de familia michoacana, ¿verdad? De que yo piscaba también cafetos por mi tío Miguelito de Uruapan. Mi papá tenía un rancho de nuez de macadamia. Entonces, pues ya de viejito ya no lo sacó, pero
mi tío Alberto en Zitácuaro, pues la zarzamora, y pues a mí eso del campo también me encanta, y sobre todo pues que se reconozca, yo he tenido, no sé si algún día vieron mi video de la autodeterminación de los pueblos originarios, que también es parte de lo mismo que yo digo que Villa hubiera luchado por la autodeterminación, que es que ellos puedan dirigirse, no esperar a que el gobierno les dé todo, y ellos pueden organizarse, porque nosotros no sabemos, o sea, si tú, de que yo he convivido mucho con las comunidades indígenas, cuando yo conocí tarahumaras, ellos tienen su sistema de justicia, y me pareció maravilloso y bien bonito y bien interesante cómo lo llevan, y todas las comunidades indígenas lo tienen. Entonces, sería parte también importante que México pudiéramos tener en general, ¿verdad? Esa autodeterminación de los pueblos originarios y de nosotros mismos. Claro, Ese es otro tema. Pues ese es otro. Ese es otro tema, exactamente. muchas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto. Que tengan bonito. Muy Gracias. bien, que tengan excelente Bye. sábado. Au revoir.